Vamos a tener una lectura, el título es Los miedos del silencio, y en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Dice así: Hubo un varón de Ramataim, de Zofim, lo he dicho bien, sí, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finnes, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Hasta aquí la lectura. Y esta mañana he pensado hablar de un tema que es un poco especial. Los miedos del silencio. Realmente son miedos al silencio. Y vamos a hablar de 3 silencios que nos pueden dar miedo, ¿vale? Hay 3 grandes silencios que nos pueden dar miedos. El primero sería miedo al silencio de Dios. Miedo al silencio de Dios. Este será el primero por orden de importancia. Luego, miedo al silencio de los demás, que también nos puede dar miedo. Y por último, que lo hablaré el primero, será miedo al silencio propio. Lo siento, Fernando, que te he liado. Entonces, el primero será miedo al propio silencio. Tenemos miedo cuando nosotros estamos en silencio. ¿Qué nos pasa? Ya tengo. Sí, ya me da puesto, Fernando. ¿Qué nos pasa cuando estamos en silencio? Nos pueden pasar 3 cosas. Puede ser
que tengamos miedo a nuestro propio silencio porque no tengamos nada que decir. ¿Por qué no tienes nada que decir? Ahí habría un tema importante para analizar. Hay personas que están, sobre todo los adolescentes, es muy interesante el silencio de los adolescentes, porque vienen de hacer una excursión o de estar muchos días fuera y les preguntas, ¿y cómo te ha ido? Bien. Y luego el silencio. ¿Y qué haces? Nada. ¿Y qué has hecho? Nada. O sea, el miedo de los adolescentes, a ellos no sé si les da miedo, pero a los que los rodeamos sí, porque no sabemos qué hay detrás de esos miedos, ¿no? Pero el silencio propio, porque no tengamos nada que decir. Cuando no tenemos nada que decir, tenemos que analizarlo. La segunda causa de silencio propio sería porque nos han callado muchas veces y no quieres ya exponerte. No sé si me explico. Si, por ejemplo, has pasado bullying en el colegio, te han ridiculizado cuando hablabas, o te han callado mucho en casa, o siempre te decían, tú te callas. Al final, tenemos miedo a hablar, ¿vale? Podría ser. También tenemos que analizar eso, porque a veces en las casas hay poca costumbre de comunicarnos, nos comunicamos poco y cada día con las pantallas nos comunicamos menos. Esto hace que las casas, y esto os lo he dicho en alguna otra ocasión, las casas se hayan convertido como en pensiones, cada uno en su parcelita, cada uno con su móvil, con su tele, con su pantalla, con su ordenador y el silencio entre todos, ¿verdad? Siempre digo que llegará el día en que los hijos pasarán por el comedor y le dirán a la madre, mamá, ¿y esto qué es? Y la madre dirá, hijo, esto se llama mesa de comedor. Porque ahora nos ponemos con una bandeja, ¿verdad? Los niños comen en el colegio y cuando nos ponemos en la mesa es todos alrededor de una pantalla. Por lo tanto, miedo al silencio propio, porque no tengamos nada que decir. El tercer miedo al silencio propio podría venir por decidir callar si sabes que lo que vas a decir es más feo que el silencio. Y eso es sabio. Si lo que vas a decir es más feo que el silencio, escoge el silencio. Porque las palabras son muy poderosas y pueden dar vida, pero pueden matar. Entonces, si lo que vas a decir en tu casa, en tu trabajo, a tu alrededor, es más feo que el silencio, escoge el silencio. Y os diré una cosa, en la Biblia se nos insta a ser sinceros en la fe. Pero las características del amor de 1 Corintios 13 no vemos en ningún caso que se diga que está la sinceridad. Otra cosa es la verdad. Pero habréis oído personas que dicen, es que yo soy muy sincera. A ver si te cambias de vestido, que ese es muy feo. O, yo soy muy sincera, te tengo que decir lo que pienso. Y entonces, ¡pla, pla, pla! Oiga, no somos llamados a eso. Porque lo primero que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 13 es que el amor es benigno. Benigno. Si la sinceridad está bajo el paraguas de la benignidad, puede ser sincero. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando amo tanto, 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 que me puedo permitir ser sincero. Por ejemplo, yo puedo ser sincera y tengo que tener cuidado con mi hijo. Hijo Carlos, hijo mío, esto... ¿Por qué? Porque al decirle esto, me duele más a mí que a él. No sé si me explico. Podemos ser sinceros cuando lo que vamos a decir nos duela más a nosotros que al otro. Por eso hemos de orar por los pastores, porque tienen la obligación también de corregir. Y si un pastor tiene que corregir,
tendrá que decir, hermano, esto no, o aquello no. Pero por eso le tenemos que orar por Fernando y por los que os presiden en el Señor, para que puedan hacerlo con tanto amor que al hacerlo nos duela más a los que lo decimos que a los que lo reciben. ¿Entendéis lo que quiero decir? Por lo tanto, la sinceridad está ahí siempre y cuando lo cubramos con benignidad. Benignidad. El amor es benigno, no hace daño, no busca lo suyo, no es jactancioso, no se enorgullece, ¿verdad? Todo eso es el amor. Entonces, ¿podemos incluir a la sinceridad? Sí, cuando el paraguas sea 1 Corintios 13. Por lo tanto, a veces el silencio puede ser bueno si lo que vas a decir es más feo que el propio silencio. Y la cuarta es que a veces callamos porque el silencio no lo soportamos. El silencio nos reta. El silencio nos hace mirar para adentro. El silencio hace que los ruidos de esta vida que nos enloquecen se paren. El silencio hace que hayan dinámicas interiores y que dejemos de lado todo lo que nos mantiene ocupados, que nos mantiene tan en ruido con esta generación nuestra, ¿verdad? Parece que no nos podemos ni dormir. Y tengo que ser honesta con vosotros. Yo para dormir, muchos días, tengo que poner algo. Me pongo un mensaje, ¿eh? Entonces me pongo un mensaje y el ruido me lleva a dormir. Hemos llegado ahí que necesitemos tanto hasta ruido para dormir. Pero olvidamos un texto bíblico. El texto es el que os voy a decir ahora. En quietud y en confianza en el Señor está nuestra fuerza. Y esa quietud que el Señor quiere para nosotros incluiría el silencio. En quietud y en confianza en el Señor está nuestra fuerza. El enemigo está actuando hoy para evitar que estemos en silencio. Fijaros que en todas partes hay ruido. Fijaros que en las casas es tremendo. Y hay mujeres que se encuentran muy solas y vienen a la consulta y me dicen, es que yo estoy muy sola, menos mal que tengo por la mañana, yo qué sé cómo se llaman, las de la mañana en la tele, a Rosa no sé qué o a no sé quién, no sé cuántos. Dice, porque entonces oigo y me parece que no estoy sola. O pongo la radio, o pongo música. El silencio al hombre y a la mujer del siglo XXI les afecta un montón. No lo soportamos. Porque nos da miedo lo que vamos a encontrar cuando todo se calle. Elías, sin querer, porque a lo mejor él no quería, fue llevado por Dios debajo del enebro y tuvo que estar en silencio. Y cogió una depresión de caballo, se metió allí y dijo, quítame la vida. Y allí se encontró con las realidades de su propia vida, pero Dios le ministró allí en una experiencia tremendamente transformadora. Estaba exhausto, no podía hacer nada, en silencio bajo aquel árbol. Si tomas tú un tiempo debajo del enebro, puedes encontrar también allí la presencia de Dios, esperando lo que va Dios decirte a través del silencio. A veces queremos un Dios audible y dice, y Dios estaba en el silbo apacible, Dios estaba en aquello que no era tan audible. Sin soledad, os voy a decir una frase que no es mía, es de un autor que tampoco os diré el nombre porque es un autor que es inglés y el nombre es más complicado de que lo recordéis. Dice, sin soledad y silencios es prácticamente imposible vivir una vida espiritual plena. Jesús es un ejemplo increíble. Estaba en el mundanal ruido con sus discípulos para abajo y para arriba, yendo aquí 5.000 las multitudes. Y él decía, ahora toca
irme con mi Padre. Ahora me voy allí para estar con mi Padre, en silencio. Qué ejemplo, ¿no?, de Jesús siendo Dios mismo. Sigo con el autor. Dice, no tomamos la vida espiritual seriamente si no apartamos tiempo para estar con Dios en silencio y escucharle a Él. Si no guardamos silencio delante del Señor, Él no interferirá en nuestra voluntad y se mantendrá también en silencio. ¿Quieres escuchar a Dios? Busca un lugar que sea tu aposento alto. Ponte en un rincón de tu casa. Guarda allí silencio ante el Señor. Él te hablará de una forma misteriosa. Dios toma el silencio como una ofrenda muy sencilla y ese estar con Él en tu aposento alto va a hacer que tu espíritu, el espíritu tuyo, se conecte con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dé el fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gozo. ¿Dónde se nos ha ido el gozo? No lo sé. Los creyentes tenemos hoy muy poco gozo. Sonreímos poco, reímos menos, nos enfadamos muchísimo. El fruto del Espíritu, gozo, amor, paz. ¿Dónde se ha ido nuestra paz? Benignidad. ¿Dónde se ha ido la benignidad? Si nos hacemos daño unos a otros. Mansedumbre. Templanza. Todo eso vendrá cuando nuestro espíritu conecte con el Espíritu Santo que está en nosotros, pero que lo tenemos tantas veces apagado. Y para ponerlo en marcha, dice el Señor, no lo apaguéis, pero para ponerlo en marcha, en quietud y en confianza está vuestra fortaleza. Buscad un lugar y un tiempo para estar en silencio delante del Señor. Pero eso es muy difícil, probadlo. Probad 10 minutos a estar en silencio. Ahora me quedo aquí en silencio, solo meditando en el Señor. Hoy, para mí es muy difícil, con lo que me gusta hablar. Y para mí es muy difícil con la vida que llevo. 10 minutos en tu aposento alto, cada día, van a dar alimento a tu espíritu para que tú puedas conectar con el Espíritu Santo que está dentro de ti y no apagarlo. Pruébalo, pruébalo. Nos dan lecciones los orientalistas. Claro, tú te vas a un yogui de esos o a un sitio de estos que hacen de todo así especial y nos venden cosas que el creyente tendría que tener y ellos saben mucho más que nosotros. Y me duele profundamente cuando viene una persona creyente y me dice, oye Esther, estoy mucho mejor. Es que ahora estoy haciendo meditación trascendental. Me dan ganas de darle así de lado. O sea, nos tenemos que poner así y hacer... Y ahora me cojo al árbol y digo, el árbol. ¡Qué vergüenza cuando nosotros tenemos el creador del árbol y tenemos que meditar en el creador del árbol! Y los que somos más viejos recordaremos cómo nuestros padres y abuelos hablaban de eso. Estoy meditando en la palabra. Y hoy nos da miedo la palabra meditar, porque parece que estamos yéndonos hacia sectores, ¿verdad?, más orientalistas. Los GBU, los grupos bíblicos universitarios, nos han pedido a Eduardo y a mí, y a Pablo Martínez y a otro, que escribiéramos un libro muy pequeñito, que es este, acaba de salir, ¿vale? Se titula ¿Todas las meditaciones son iguales? Y aquí hablamos que no, que tenemos que meditar en nuestro Creador. En la creación es preciosa, ¿eh? Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero la gloria de Dios. Hemos traído 4 o 5, son muy baraticos, Eduardo sabe, ¿vale? Luego estará ahí en la mesa. Si alguien lo quiere, léedlo, porque no es de recibo que un creyente tenga que ir a hacer meditación con un
de esas imágenes de Budas, o que tengamos que hacer cosas rarísimas con cuencos para llegar al Señor. Y este mundo nos engaña y parece que eso puede ser una solución. El propósito del silencio no es juzgar lo que te pasa en ese silencio. Porque si tú dices, estoy en el silencio, después del silencio entonces tengo... No, el propósito del silencio es estar en la presencia del Señor. No importa lo que pase ahí. La notes o no, Él ha dicho que está contigo, la notes o no. Y llegamos allí, a veces con agotamiento profundo, o por alguna enfermedad, o por alguna cuestión que nos lleva forzosamente como a Elías. A veces a decir, Señor, si es que quiero morirme. Y allí es donde Dios viene a ministrarte. Vamos al segundo, el silencio de los demás. Este va a ser más cortito, porque yo con vosotros ya he tenido algunos temas. El silencio de los demás. ¿Tenemos miedo al silencio de los demás? Sí. A veces tenemos miedo de lo que dicen, pero muchas veces tenemos miedo del silencio. ¿Cuántas veces nos quedamos callados cuando tendríamos que hablar? ¿Cuántas veces en nuestra casa nuestros familiares sufren de nuestro silencio? Porque a veces sentimos que lo queremos a ese ser humano que está ahí. Y en vez de decirlo, nos lo callamos. Pues lo que no se dice no existe. Me acuerdo, una vez estábamos Eduardo y yo en un retiro de matrimonios, y él llevaba a los hombres y yo a las mujeres. Y estábamos en el otro aeropuerto de España, allí en Málaga o por allí. ¿En dónde era? Torremolinos. Y había una iglesia y él se quedó con los hombres y yo me quedé con las mujeres. Y él le dijo a los hombres, hermanos, las mujeres, vuestras mujeres, necesitan oír que las queréis. No basta con decir ya lo saben, tenéis que decirlo, porque lo que no se dice no existe. Y entonces él dijo, por lo menos 3 veces al día, decid a vuestras mujeres, te quiero, o con un mensajito, o en voz audible. Y entonces salimos para el café. Las mujeres salieron conmigo, los hombres salieron con él, los hombres allí, las mujeres aquí, hablando de lo que habíamos dicho. Y un hombre del otro lado le dice, María, te quiero, te quiero, te quiero, ya te lo he dicho para todo el día. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Tantas veces pensamos, ya lo sabe. Y hay hombres que me dicen, no se lo digo, pero hago muchas cosas. Pero es que lo tenemos que decir. De tal manera amó Dios al mundo que se hizo verbo, parlante y andante. Habitó entre nosotros y nos dijo, os amo. Tenemos que decirlo. ¿Y sabéis lo malo de no decirlo? Es que luego tenemos que ir al psicólogo si el otro se muere. ¿No sabéis la cantidad de personas que pasan por la consulta que vienen porque se le ha muerto el cónyuge? Y me dicen, Esther, ¿y ahora qué hago? Porque yo no le decía. Y si le decía mal. No tengo palabras. Intenta que no se te muera nadie más sin decirle. Porque no tenemos palabras. ¿Le puedo decir que lo quiero? Pues va a ser que no. Como máximo te puedo dar una solución. Díselo al Señor que se lo diga. Pero tú... Hay una sima entre el otro mundo y este. No podemos hablar con los muertos, menos mal. ¿Verdad? Entonces, aprovechemos para que no seamos silencio para los demás. Si tú ves que hay alguien que está sufriendo una injusticia, habla. Di, eso no debe ser. No lo estás haciendo bien. Estás haciéndole daño a esa persona. Habla. Si tus hijos están cerca de ti todavía, habla. Tus hijos necesitan de ti las palabras de amor. Te quiero, hijo mío, te quiero. Y a veces les digo, seguid diciéndolo siempre. Porque de pequeñicos están tan bonitos, ¿verdad? ¿Cuánto te quiero? Cuando son adolescentes, dices, me caches en la mar.
pero tenéis que seguir diciendo te quiero. ¿Sabéis la definición de adolescente? Cuando era pequeño estaba para comérselo y ahora te arrepientes de no habértelo comido, porque te dan tanta guerra. Y aunque esté en la cárcel, en la garita, te quiero. No estoy de acuerdo con lo que has hecho, pero te quiero. Palabras de amor, pero también palabras de valoración. Los padres tienen que decirle a los hijos, te valoro, estoy orgulloso de ti, por poco que hagan bien, porque lo que verbalizamos, valorando, tiende a repetirse. Por lo tanto, palabras, los silencios de los demás. No seamos nosotros silencios para otros. Pero voy a lo más importante, al silencio de Dios. Al silencio de Dios. Este es lo más importante de hoy y voy a intentar resumirlo todo lo que pueda. Los silencios de Dios tantas veces nos llevan a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? ¿No? Te pasa algo y tú estás orando y el Señor parece que haya como un cielo tapado y no contesta. Los silencios de Dios son terribles. Siempre nos sigue hablando por su palabra, siempre. La palabra de Dios, ¿verdad?, es viva y eficaz y nos habla. Pero a veces quisiéramos respuestas para cosas concretas y ahí no recibimos. Pero cuando el Señor no contesta, no pasa nada. Cuando el Señor no contesta, en un sentido, en esos tiempos de silencio de Dios, nos está diciendo no a algo, o nos está diciendo crece. ¿Me entendéis? A veces es crece, o a veces espera. Los silencios de Dios, cuando el Señor no contesta, está trabajando por nosotros. O sea, podemos confiar. Imaginaros el silencio en el caso de Job. Job no pudo perder más cosas, el pobre, ¿eh? Ya se estaba rascando con una teja, no le quedaba ni piel. Se le habían muerto los hijos, todo había sido... todo. Job allí. ¿Qué le diría Dios a Job a Dios? Primero, ¿por qué? Porque era un hombre justo. Y después, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y el Señor, Dios, parecía que no contestaba. Y Job llegó a un punto en el que tenemos que llegar cuando nos parece que Dios no nos contesta. El punto fue llegar a decir, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque sea deshecha esta mi piel, con mis ojos yo he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. No importa lo que esté pasando, yo sé que mi Redentor vive. Y tantas veces en los silencios tenemos que llegar ahí. Señor, no entiendo nada. Te pido y parece que el cielo es de bronce. Pero en cuanto llegue a este punto como Job, mi vida va a cambiar. Porque yo sé que mi Redentor vive. Y aunque sea deshecha esta mi piel, con mis ojos, yo he de ver a Dios. Pero hay otro silencio de Dios que a mí me gusta muchísimo, que es el silencio que hay en el tiempo de Habacuc. Habacuc, un profeta importante pero menor. Habacuc nos dice que Dios mismo levantó a los caldeos para que fueran contra la nación de Israel y arrasaran la tierra. Es muy interesante porque los primeros capítulos de Habacuc te dejan muerta, porque luego ves lo que va a pasar, ¿no? Los caldeos van a venir a arrasar la tierra. Pero claro, en los primeros versículos nos dice, Habacuc, yo, le dice Dios, yo levanto a los caldeos. Yo voy a traer a tu vida que te arrasen. Señor. ¿Y por qué?
Pues porque el pueblo de Dios era como nosotros. Cuando estamos mal, vamos al Señor. Cuando estamos bien, nos olvidamos del Señor. Cuando las cosas nos van bien, cuando nos van mal, oramos, leemos la Biblia, nos da el ataque. Nos vuelven a ir bien. Y el Señor tenía que reconducir a su pueblo. Entonces manda a los caldeos, arrasan la tierra. Y van a arrasar la tierra. Y Habacuc va preguntando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Y el Señor sigue haciendo su trabajo. Pero parecía que el Señor no escuchaba. Y Habacuc llega en el capítulo 4 a la respuesta. Hasta que Habacuc llega a decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y se acabe el producto del olivo, y los ganados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, entonces yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hemos de llegar ahí muchas veces. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo me dejarás tirado? ¿Hasta cuándo no tendré trabajo? ¿Hasta cuándo mi familia será un erial? ¿Hasta cuándo mis hijos darán la guerra? Hasta que llegues a decir con Habacuc, Señor, cuando tú quieras. Y pase lo que pase en mi vida, voy a estar cerca de ti. Y por último, otro ejemplo, que es el que ha leído Fernando. El ejemplo de Ana. El ejemplo de Ana. Se dice que esta mujer era la mujer de Elcana y tenía dos mujeres, Ana y Penina, ¿vale? A Penina le había dado hijos e hijas, no sabemos cuántos. Pero cuando el marido le pregunta a Ana, ¿no te soy más que 10 hijos? Nos puede ser una pista de pensar que es que Penina tenía 10 hijos. Pero eran hijos e hijas, ¿vale? O a lo mejor no tenía 10, ¿eh? Y la frase de Elcana fue una frase que no tenía nada que ver. Pero tenemos ahí una mujer que en aquellos tiempos no tener hijos era terrible, porque se entendía que si no tenían hijos era un castigo de Dios por algo que habían hecho. O sea, no tener hijos era, aparte de la soledad, aparte del silencio de no tener hijos ni haberlos tenido, era terrible para Ana no tener hijos, y más con una rival que le iba hiriendo continuamente. Tú no tienes hijos, tú no vales nada, porque tú no tienes hijos, porque algo habrás hecho para que Dios no te dé hijos. Y llega Ana al tabernáculo, templo más tarde, al tabernáculo donde estaba Elí, recordáis, el sacerdote Elí, 2 hijos, Ofni y Fines, terribles, no había cosa peor. Y llega Ana allí y se pone a orar. Normalmente en las sinagogas se supone que se oraba fuerte, y al orar en silencio, porque dice que ella solo movía la boca, Elí piensa que está borracha. Dice, digiere tu vino. Y Ana le dice, no, Señor, no estoy borracha, no estoy ebria, no he bebido vino ni sidra, pero estoy derramando mi alma ante el Señor. Y lo hacía en silencio. Estoy derramando mi alma al Señor. En un sentido, cuando lloramos, es el agua del alma, dolida. Por eso no debemos decir nunca a una persona, no llores. Llora. Expresa tu emoción, no te la quedes. Y Ana ahí está intentando expresar su emoción ante el Señor y le dice, Señor, ¿por qué? La soledad de Ana era tremenda, porque sí, Elcana la quería mucho, más que a la otra, porque le da el doble de ración de lo que da a todos, pero había cogido otra mujer para que tuviera hijos. O sea, está bien, me quiere, pero ¿qué quieres que te diga? Un poco como Abraham y la otra pobre. Me quiere mucho, vale. O sea, muy sola estaría la mujer. Y el Señor le contesta, y fijaros que y dice la Biblia, y Dios había cerrado la matriz de Ana y no podía tener hijos.
claro, tenía que venir una solución increíble para el pueblo de Israel. Y tenía que venir a su tiempo. ¿Cuál era el tiempo? Ella se tenía que quedar embarazada en el tiempo X, porque el que tenía que nacer tenía que ser Samuel. A lo mejor si hubiera quedado embarazada años antes hubiera sido otro. El óvulo y el espermatozoide son uno en cada momento, no duran mucho. Tenía que venir cuando tenía que venir. Y queda embarazada de Samuel. Y Samuel es la respuesta a mucho tiempo de silencios de Dios para Ana. Y llega una persona que va a ser el principio de un avivamiento increíble en Israel. Las cosas iban terribles. Los sacerdotes, los hijos, que eran sacerdotes, Ofni y Fines, leedlo, es vergonzoso lo que hacían. Y el Señor contesta a Ana en un momento terrible de dejadez, en un momento terrible de que el pueblo de Israel estaba haciendo lo que se le ocurría. Y llega Samuel y Ana lo lleva al templo, pero claro, lo llevaría después de unos años. Y Samuel tiene que convivir con Ofni, Fines y Elí, ¿recordáis, verdad? Y llega un momento que, una vez más, de tantas veces, los filisteos llegan a la tierra de Israel y la arrasan. Eso en tiempo de Elí. Y los hijos, que eran muy avispados, dicen, no, ya sabemos lo que tenemos que hacer. La próxima vez que vengan los filisteos, salimos nosotros a la batalla, pero nos llevamos el arca. Encima que eran malos, eran un poco tontos. O sea, se llevan el arca, como si el arca fuera un talismán. La presencia de Dios no es un talismán. Se llevan el arca a ver si conseguían vencer a los filisteos. El Señor les pega un palo, que caen ellos y encima los otros les roban el arca. Los filisteos con el arca. Se vuelven los hijos para... No se vuelven los hijos porque mueren. Mueren en esa batalla. Elí oye que han muerto los hijos y que el arca se la han robado. Se cae para atrás y se desnuca. Y entonces se queda Samuel. Y Samuel iba a ser la respuesta de Dios a tantos silencios. Y Samuel durante 20 años el arca no estuvo en el tabernáculo. Primero estuvo yendo por 7 o 8 meses, me parece. ¿Cuántos? 7 meses. Un teólogo ahí. Por 7 meses el arca dando tumbos por los templos paganos. Y como sí que era la presencia de Dios. En los templos pasaba de todo. Resulta que se ponían en un templo y al día siguiente los ídolos salían sin brazos, iban a otro templo y al día siguiente los ídolos caídos por el suelo. Al fin los metieron en una casa 20 años, ahí encerrada el arca. Dijo, oye, no nos llevamos a más templos, que nos quedamos sin dioses. Lo devuelven al cabo de 20 años. Y Samuel ya ha tenido muchos años en los que iba de pueblo en pueblo, llevando la palabra. No hay bendición sin palabra. Podían ser muchos sacerdotes, pero no había palabra del Señor. ¿Y qué palabra tenía Samuel? Pues tendría los escritos de Moisés y la palabra audible del Señor, pero él iba predicando la palabra. Hasta que llega un momento que los reúne en un lugar al pueblo y les dice, así no podemos seguir. O volvemos al Señor o volvemos al Señor. Porque si no el Señor nos habla enviándonos a los filisteos. Y allí el pueblo se compromete a volver al Señor. Hay un compromiso tal que el arca ya está con ellos, ¿vale? Y entonces el pueblo vuelve, pero los filisteos también vuelven. Pero el Señor entonces
dice que en esa batalla vencieron porque hubo un estruendo tan grande que los filisteos pensaban que pasaba algo muy grave y huyeron. O sea, vienen los filisteos igual que siempre. Pero Samuel orando, el pueblo orando, los filisteos tuvieron que huir por miedo a un ruido espantoso que generó Dios. Y entonces viene un poco el punto cumbre. Samuel y el pueblo se reúnen para levantar un Ebenezer. Y con esto termino. Los silencios de Dios durante el tiempo de Samuel culminan en Ebenezer. No tengo que explicaros lo que implica, ¿verdad? Es como si fuera una piedra que pusieron allí y dijeron, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y todos nosotros, todos sin excepción, hemos tenido silencios de Dios en nuestra vida. Y si miramos para atrás, vemos que todos también hemos podido, después del silencio, levantar una piedra de Ebenezer. ¿Cuántas veces decimos, mirando para atrás, ¡oh! El Señor no me contestó allí, ni allí, ni allí, y menos mal, porque hasta aquí me ayudó el Señor. Y Él me dijo espera, o me dijo crece, o me dijo que sí, o me dijo que no. Pero cada vez nuestra vida es, decimos en catalán, un seguit de beneceres, un continuo. Hasta aquí me ayudó el Señor. He visto silencios, he visto éxitos, he visto fracasos en mi vida, pero siempre el cristiano puede levantar un Ebenezer. Por años que pasen, hoy también podemos levantar. Hoy veía yo este cartel que teníais, 15 años, 15 años, 15 largos años, con muchos silencios a veces, Señor, ¿por qué? Silencios del Señor que parecía que no se estaba haciendo nada, y la administración, y no sé cuántos, y no sé quintos. Y hoy vemos este local con personas que han podido levantar ebeneceres en su propia vida, pero también hoy aquí, Señor, después de 15 años, en los que a veces hemos dicho, Señor, ¿hasta cuándo? Hemos pasado a veces por aunque la higuera no florezca, pero hoy podemos levantar un Ebenezer, cada uno. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Vamos a orar, terminamos en oración. Señor, quisiéramos decir como Habacuc, que pase lo que pase en nuestra vida, aunque la higuera no florezca, aunque falte el producto del olivo, aunque los ganados no den nada y los labrados no den mantenimiento. Con todos nosotros, conociéndote, Señor, conociéndote, podemos decir Ebenezer. Señor, nos has ayudado, nos ayudarás, nos has dado tantas muestras de que cuando tú quieres que pase una cosa, pasa, y cuando tú tienes cerrado por algo el cielo, estás trabajando a nuestro favor. Señor, gracias porque podemos saber que debajo nuestro están los brazos eternos, que nunca se mueven, que nos dan cobijo, que nos dan tu paz, que nos dan todo lo que necesitamos. Por lo tanto, ayúdanos a mantener también en silencio ciertos tiempos de nuestro día a día para conocerte mejor, para hacer que el Espíritu Santo se mueva y nos dé el fruto que, Señor, tú quieres que vivamos. Que podamos vivir con gozo, con paz, con amor, con mansedumbre, con templanza. Señor, con todo eso que tú has querido regalarnos. Te fuiste, pero nos dejaste al Consolador. Y vive en nosotros y está en nosotros. Y no lo queremos contristar. Señor, gracias. En tu nombre, amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?